Bueno amigos, acabo de poner aquí un poquito de cinta aislante en la pantalla porque claro, esta moto es una bestia, os lo prometo. Y esta moto, a nada que tocamos el gas un poco, ¡uf! Cómo se levanta, madre mía. Pasamos los límites de velocidad, pero ya. O sea, cuando digo ya, es ya. Aquí llevamos mucha potencia. ¡Uf! Es exagerado, chicos, es exagerado. Vamos a probarla aquí en estas curvitas, a ver qué tal va. Bueno, es brutal, brutal. Mira, un Renault 4, coño. Esto es una salvajada, chicos. Es que se sube para arriba la moto, chicos. Se sube para arriba la moto, os lo prometo. Es una pasada. Si tengo que catalogar esta moto, la principal es potencia, motor, brutal. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad dónde estamos, chicos. Charandaga KTM, ¿eh? Nos han dejado probar, hacer una videoprueba esta preciosa KTM 1250 Adventure. Esto es una máquina, chicos. Mirad lo que hay aquí. Mirad lo que hay aquí. Esto es el paraíso de KTM y demás motos, ¿vale? Esto es el paraíso, ya os lo digo yo. Os invito a que vengáis, os dejaré como siempre el link de la zona de aquí de Vera Vidasoa y estarán encantados de que vengáis a ver sus unidades. Hay todo tipo de modelos de KTM, tienen todas, más luego alternativas de ocasión, más marcas y bueno, enduro, quads, buggies, bueno, de trial a la parte de arriba también hay un montón, 125, bueno, esto es una maravilla. Esto es, ya os digo, el paraíso. Yo cada vez que vengo aquí disfruto al máximo. Y gracias a Charandaga por colaborar con el canal y por dejarnos probar sus unidades. Más adelante probaremos más unidades de motos, porque Iñaki nos atiende muy bien y nos deja probar cualquier unidad y estamos encantadísimos. Así que creo que el otro día habéis visto la prueba de la 890 que me dejaron y hoy vamos a hacer la prueba de sensaciones de esta KTM 1250 Super Adventure. Esto es un maquinón, chicos. Ahora os vamos a ir hablando un poco más en detalle sobre esta moto. Pero bueno, a mí me tiene enamorado, yo os lo digo, Es un pepinaco, 160 caballos, chicos. Sí. Habéis escuchado bien, 160 caballos. No sé si tiene 130 y algo Nm/par. Esto es una bomba de moto, ya os lo digo yo. Esto es una bomba de moto, así que vamos a hacer una videoprueba por ahí. Os digo mis impresiones, pero vamos, ya os digo yo que esto es de las Maxi Trails, creo que ahora mismo más potentes del mercado. A mí me ha dejado con la boca abierta. Así que nada, esperadme y vamos para adentro. Bueno, chicos, acabamos de arrancar esta mala bestia, ya os lo digo. Esto es una barbaridad de moto. Ya sé que lo voy a decir bastantes veces en el vídeo, pero es una pasada de moto, chicos. Gracias, insisto, a Charandaga por dejarnos probar también esta unidad, que me va a sacar una sonrisa. El otro día le di una pequeña vueltecita, pero no grabé un vídeo, di una vuelta por aquí pequeñita con ella, porque me la dejó un momento, a ver qué me parecía, y bueno. Vine con la boca abierta, chicos, os lo prometo. Vine con la boca abierta y hice hice un momento de ruta, 5 kilómetros aquí y volver, y me quedé asustado. Así que nada, por eso he hablado con Iñaki y le he comentado que me apetecía grabar un vídeo para el canal y él también está encantado de que la probemos y que la podamos subir a YouTube, a nuestro canal, y poder enseñar a todos vosotros esta unidad. Y bueno, esta es una de ellas, ya sabéis que luego hay más modelos, pero bueno, esto es una barbaridad de moto, chicos. Vamos a coger un poquito de temperatura, pero ya os digo yo, esta pantalla TFT, o sea, la acabo de coger, ya sabéis que esto lleva de todo y algo más, de todo y algo más. Y tenemos 1000 cosas aquí para toquetear, ya sabéis, con la pantalla, con las suspensiones. Bueno. Así que nada, vamos a hacer unas curvitas, a lo mejor nos subimos por ahí a Highskiver y vamos a ver qué tal va, paso por curva, a ver qué tal me parece. Pero ya os digo yo que es increíble, o sea, es increíble esta Maxi Trail. Esto sí que es una bestia, pero en toda regla, os lo prometo. Motor en V, ¿vale, chicos? Y una 1300 con 160 caballos. Os podéis imaginar
la fuerza, el torque motor que tiene esta moto, chicos. Así que nada, vamos a ver qué me parece. Cuando nos quitemos el tráfico, nos metemos por ahí por algunas curvitas y os comento mis sensaciones de esta moto. Bueno, amigos, acabo de poner aquí un poquito de cinta aislante en la pantalla, porque claro, salimos aquí, acabamos de venir a... Estamos en la subida de Jaizkibel por la zona de Fuenterrabía, Hondarribia, ¿vale? Fuenterrabía hacia Lezo. Y quería probar esta unidad por aquí. Y lo que os digo, acabo de poner cinta aislante en el cuadro porque esta moto es una bestia, os lo prometo. Y esta moto, a nada que tocamos el gas un poco... Uf, cómo se levanta, madre mía. Pasamos los límites de velocidad, pero ya. O sea, cuando digo ya, es ya, ¿vale? Esta moto no es para cualquier persona, porque, claro, ya me entendéis. Aquí llevamos mucha potencia. Es exagerado, chicos, es exagerado. Vamos a probarla aquí en estas curvitas, a ver qué tal va. Bueno, es brutal, brutal. Esa es la palabra que puedo catalogar en esta 1290, chicos. Es brutalísimo. El torque motor de esta moto, estamos hablando, como os he dicho al principio del vídeo, de 160 caballos de potencia, con un torque de motor, creo que está dando unos 130 y algo Nm par. Ya os lo pondré por aquí en pantalla si puedo. O sea, el otro día probé la 890 Adventure, que estaba dando 105 caballos con 100 Nm par, y era una auténtica bestia también. No sé si habréis visto ya ese vídeo, me imagino que sí, aquella agüita que anda con cuidado. Pero esta 1290, chicos, os lo prometo, esto es una salvajada. Mira, un Renault 4, coño. Esto es una salvajada, chicos. Es que se sube para arriba la moto, chicos. Se sube para arriba la moto, os lo prometo. Es una pasada. Qué barbaridad. Está el día triste, anda lluvia hoy a la tarde, así que bueno, espero que me aguante hasta el vídeo. Esta moto es más enfocada, es una Maxi Trail, pero está más enfocada, digamos, a carretera, ¿vale? Aunque tenemos meterla en off-road. Vamos con ruedas de más de carretera. Creo que yo ni he mirado porque la he cogido así a toda leche y ni he mirado mucho, la verdad. Y vamos con llantas de aluminio, no llevamos llantas de radios. Llevamos todas las ayudas, todos los controles, Quisit, todo. Esto es full equipet, como digo yo. Pero esta moto es, si tengo que catalogar esta moto, la principal es potencia, motor, brutal. Es la primera moto Maxi Trail que pruebo con tanta potencia, yo, ¿vale? Me imagino que en el mercado habrá más, no lo sé, pero 160 caballos es una bestialidad. Ya os digo yo que esta moto no es para cualquier persona, y menos con una cierta locura, ya me entendéis, ¿vale? Hay que tener mucha mano, aunque esta moto te lo pone todo muy fácil, como todas las Maxi Trails de ahora, ¿vale? Es que no le quiero dar porque se me levanta para arriba. Aunque luego me corta el gas, ya sabéis. Luego me corta el gas y no te va a dejar de hacer un caballito, un Willy, ¿vale? Pero el primer pisotón, ¡bum!, se te va para arriba la moto. Estoy probando aquí la frenada, ¿qué tal va? Wow, frena increíble. ¿Cómo no va a frenar con 160 caballos, por favor? Luego me ha puesto Iñaki la suspensión. Estas suspensiones son regulables electrónicamente. Me la ha puesto la posición más baja porque esta moto es alta, ¿vale? Yo mido unos 67, los que me seguís en el canal ya lo sabéis. Y le he dicho, no, pónmela en la posición más bajita para que llegue bien con los dos pies de medio puntas, y es como llego. Pero podemos entrar en la pantalla, como os digo, y en configuración, y podemos subir electrónicamente la moto o bajarla, ¿vale? Es una gozada. No tengo ni idea porque tenemos un montón de funciones. ¡Uf! ¡Qué bestia, por favor! Muy cómoda esta moto, muy cómoda. Vamos, mirad. Bueno.
te entrega la potencia brutalísimamente. Bien, no es una cosa que digas, ¡guau! Va muy lineal, muy lineal, muy lineal. Paras, le das y sigue empujando, arriba. No se cansa de empujar esta 1290, no se cansa, ¿eh? Ya os digo, hay que tener los pies en la tierra para llevar esta moto. No, esta moto no es para cualquier persona que tenga experiencia o que se vaya un poco a la pinza, ¿vale? Esta moto, ya os digo yo que hay que tener un poquito de mano para llevarla, ¿vale? Porque solo te pide guerra. Solo te pide guerra. Esta moto la puedes llevar tranquilamente. Yo he estado antes dando una ruta suave, tranquilitamente. La moto va súper bien. Pero solo te pide gas, porque solo quiere empujar. ¿Cómo sube? Es que es acojonante, tío. Luego la suspensión, es increíble el confort que tiene suspensión. No sé en el modo que voy ahora mismo de suspensión, porque es que no quiero ni mirar la pantalla porque no me quiero ni despistar. Pero voy como en un flan. O sea, la suspensión es muy cómoda. Voy todo el rato cogiendo los baches del terreno. Ahora vamos subiendo aquí a Jaikibel con el cambio Quick Shift. ¡Buah! Tengo que soltar gas porque es que se envenena, la moto se envenena, chicos, se envenena, ¿eh? Sexta, tocamos un poco sexta y es una pasada, una locura. Es acojonante, tío, es que solo puedo decir esto, es acojonante esta moto. Ya sabéis que yo, aunque ande una 125, me parecen acojonantes, pero es que, claro, esta ya es la reina, digamos, la reina del canal. El sillón, este sillón de KTM es durito, la verdad. No me resulta incómodo para nada, pero es durito, ¿eh? Así como ya he probado otras KTMs y los sillones de KTM son duritos, ¿eh? No puedo decir que una larga tirada porque no he tenido ocasión de hacer muchos kilómetros de 200, 300 kilómetros seguidos con esta moto, ni con otra KTM. Pero la primera sensación de esta moto, en cuanto te sientas, es de dureza, ¿vale? Ya os digo, yo voy bien, llevo ya una hora con la moto más o menos, no llegará. Y voy cómodo con la moto, o sea, con el sillón, el culo, luego a lo mejor más adelante me puede cansar, pero la primera sensación que te da este sillón de esta KTM es que cuando te sientas, hostias, es duro. Luego, lo que os digo, a lo mejor con el paso de los kilómetros, pues es cómodo. Pero la sensación es que, hostia, acostumbrado a otros sillones que enseguida que te sientas, ya notas ese confort, ¿no? Que cuando te sientas que, mira, saludamos aquí. Pues este sillón, digamos que notas eso. El cambio pro de esta moto, no lo veo suave como otras motos, así como la 890 que probé el otro día. Era mantequilla, ¿vale? La 890 mantequilla. Pues este lo noto más tosco, ¿eh? Va bien, pero notas más dureza, ¿eh? No es el clic, suave. Este cambia, pero va un poquito más durito, ¿eh? No lo noto suave. Me pasó esto también con la Triumph 1200, que se hizo un vídeo prueba también hace poco. Y también me pasó lo mismo, ¿eh? Que me dijeron, ¡buah, el cambio va muy bien! Pues a mí el cambio Quick de la Triumph 1200 no me convenció. Y esta no me convence la suavidad. Así como la 890, insisto, sí, me parece que va muy suave, muy bien, tanto como para subir como para bajar. Este lo noto más durito, ¿vale? Claro, luego también cambiamos lo que os he dicho, es un motor en V, cambiamos el formato del motor y al final, pues el diseño, los engranajes no van igual, ¿no? Entonces, bueno, dato a destacar un poco, no decir negativo, pero sí que me hubiese gustado que sería un poquito más suave este cambio en Quick Shift, ¿vale? Luego ya en cambiando con embrague va perfectamente, pero sin embrague no va tan fino como a mí me gustaría. Buah, la suspensión se lo traga todo, chicos. Voy como un jamalajá aquí, os lo prometo, voy como un jamalajá. Es impresionante. Es como si iría subido encima de un flan y voy boom. Se lo come todo,
Y ya os digo que tenemos un montón de configuraciones en la pantalla. Le he cogido esta moto así rápidamente porque he venido a dar una vuelta aquí a Charandaca y el amigo Iñaki enseguida, ¡cabo ya, llévate la C90, pruébala, venga, hazme un vídeo, venga! Pues venga, la cogemos, otro día cogeremos otra unidad. Y ya os digo, es una locura, o sea, es una locura. El paso por curva, que os voy a contar. Es que estas motos, normalmente, estas bestias, tienen un paso por curva brutal. Esta moto también, ya sabéis que el 890, os lo dije, llevamos el depósito en la parte baja, ¿vale? Es un diseño de KTM nuevo. Y tiene el depósito, aunque aquí, ya os lo dije también el 890, podemos repostar y demás, ¿vale? Pero estos diseños ahora vienen con el depósito abajo y es una pasada, o sea, el peso va abajo del todo, junto al motor, fijaos ese 1290, hace que esta moto vaya súper estable en paso por curva, es que es una locura. Bueno, ya os expliqué la 1290, la 890 el otro día en el vídeo, que cambia pues eso, el peso de llevarlo aquí arriba y teniendo ese movimiento de la gasolina, por ejemplo, a tenerlo abajo, el cambio de peso es menor, porque va abajo, entonces la moto va súper aplomada. Bueno, hay que deciros como tumba, las cámaras no lo van a coger, pero aquí vamos, si quieres tocar escalapié lo tocas, la moto tumba lo que quieras, que no te hace ni un raro de nada. Lo que ya te digo, el abrir y gas de esta moto es brutal. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Te saca una sonrisa. Aquí no está el Pegasus, ¿no? Ah, no, ese es un pájaro, pensaba que era el Pegasus. Ya me entendéis. Con esto, chicos, si el Pegasus anda cerca, ya os digo yo que pongáis el control de velocidad, que lo llevo aquí, pulsando este botón, ¡tac! Y de paseo, viendo los paisajes, porque con esto, ya os lo he dicho, os podéis llevar un susto grande en la cartera, en el carnet y en todo, porque estas motos con tanta potencia, ¿vale? Se disfrutan muchísimo, por supuesto, pero muchísimo, os lo prometo, es una locura, pero a nada que abrimos gas, ya os digo yo que esta moto, los límites de velocidad los pasas en décimas de segundo, es ¡plá! Tienen mucha potencia, 160 caballos, ¡guau! Es que como tumba, fijaos, ¡guau! Es que qué maravilla, ¡Uf! Menudo disfrute. Vamos a ver los frenos, ¡guau! La mordida es acojonante, ¡Uf! El trasero también muy esponjoso y el delantero te lo hace todo muy fácil, ¡Uf! Qué cambio de peso tiene esta moto. La ves todo grande, que lo es. Mira cómo frena, ¡guau! Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Me estoy llevando una grata... tú, vete por tu carril. Me estoy llevando una grata sorpresa con KTM, la verdad. Ya me habían comentado que estas unidades iban brutales. Y yo, las dos que he probado estos días, la 890 y esta, lo que más me ha impresionado, estéticamente también, pero es el motor. Este motor, como os digo, y el del 890, a mí me quedo loco. No he probado la 990, creo que está, ¿no? También. Es que hay tantos modelos que ya no sé. No la he probado, pero también tiene que ser una mala bestia. Pero esta es la reina de KTM ahora mismo, ¿vale? Esta es la reina. O sea, 160 burros en una Maxi Trail. Madre mía. Cuando tuve yo mi BMW R1250, que tenía 136, que sí, los primeros meses parecía que era una bomba, y luego hay gente que va, esta moto no te la acabas. Sí, te la acabas. Yo la BMW me la acababa. En potencia, pues iba bien, pero comparado con esto, pues fíjate, ¿vale? Vamos, le pega esto a la BMW le quita las pegatinas en potencia, ¿vale? Luego ya sabéis que todas las opiniones son respetables y cada uno, pues, a su manera, ¿no? Pues decide que le gusta más una cosa u otra, pero en potencia, esto es lo más en Maxi Trail para mí, de lo que he probado, lo más.
Así que nada, ahora a lo mejor me voy a hacer una ruta por ahí por la costa y os enseño un poquito. Y os digo más impresiones de la moto, pero vamos, me está encantando la moto. Aquí tenemos sistema keyless, aquí me ha dicho Iñaki que está la llave, sí, esta es la llave. Ya sabéis, sistema keyless, va sin llave, te reconoce. Suspensiones electrónicas, todas las cosas. Os explico más adelante más detalles de la moto. Venga. Bueno chicos, pues nada, vamos a terminar aquí el vídeo. Os digo ya un poquito las características y lo que me ha parecido la moto. Se está levantando mucho frío, mucho viento y no sé el audio cómo se va a escuchar. Tenemos el micro dentro del casco, pero bueno, esperemos que no interfiera. Pues nada chicos, aquí tenéis, con estas preciosas vistas de fondo. Estamos en el Alto de Jaizkibel, en este precioso mirador, que alguna vez hemos hecho algunas secuencias de vídeo, por ahí, con los caballos, bueno ya sabéis, pero bueno, hoy está el día triste y no se ve muy bien. Pero fijaos, lo que sí se ve muy bien es esta preciosa moto, esta preciosa bestia chicos, es espectacular, ¿vale? Estéticamente me encanta, ¿vale? Y bueno, también hay otros tonos. Esta es la que nos han dejado de prueba. Y bueno, pues ya os digo, la moto es brutal, como os he dicho al principio y a lo largo del vídeo. En la subida que hemos hecho de Jaizkibel, la moto es pura fuerza, es fuerza, solo quiere correr, ¿vale? Entonces, es una moto que puede llegar a asustar, ya veis. Adventure, la Super 1290 Adventure. Tú ves esto y dices, hostias, claro, esto aparentemente acojona, ¿vale? La verdad que muchos dirían, hostia, esta moto es un peligro. Y yo siempre digo lo mismo. La moto no hace nada, mirad chicos, mirad, la moto no hace nada. Hey, toro, hey. La moto no hace nada. Yo siempre digo esto en mis vídeos, en algún vídeo ya lo he dicho. La moto no hace nada, ya puede tener 1200, 1100, 1000. Esto está en la persona, ¿vale? Aquí la moto está como gestionemos el gas, ¿vale? Esto está claro. Según gestionemos el gas, la moto va a andar más o menos. Te puedes pegar un galleto con una 100, con una 125, con una 50, ¿vale? Está claro que con esta te puedes pegar un galleto más grande si no gestionas bien tu cabeza, ¿vale? Por eso digo que esta moto no es para todos los públicos, ¿vale? La puede coger cualquiera, evidentemente, pero yo en esta moto lo que veo es que hace falta manos, ¿vale? Manos me refiero a tener cabeza y saber gestionar muy bien la potencia, Os he dicho en el vídeo que estamos hablando de 160 caballos, poca broma aquí, chicos, ¿vale? Poca broma aquí. Entonces, esto ya no son 90 caballitos, 95, 100 caballos, 105, que ya lo son, pero aquí ya hablamos de palabras mayores y pues es una moto que, lo que os digo, quizás pues haría falta una experiencia previa para coger estos bicharracos. Yo entiendo eso, que luego seguramente que tú te sacas el carnet, la coges y la llevas mejor que nadie. No voy a discutir eso, pero ya me entendéis. Ya cuando subimos a estos niveles de potencia, cuidadito, es mejor ir poco a poco, subiendo poco a poco de niveles, porque a lo mejor te coges una moto de 48 caballos, creo que son, con el A2, y te sacas el A y te compras esto, y te puedes pegar la torta de tu vida, Cuidado, Ya os digo, la moto va a full, tenéis todas las ayudas, la moto ya veis que se comporta perfectamente, pero hablamos, chicos, de un 1290, un 1300, de 160 caballos, 130 y pico metro par, que es una locura, es una barbaridad. Este motorraco en nube, como os digo, empuja como si no hubiera un mañana, ¿vale? El escape entiendo que es el original, viene con la insignia de KTM, ¿vale? Pero se asemeja mucho a Krapovic, pero no le veo que venga con la insignia Krapovic, pero sí que se parece así un poquito a ese diseño, pero que entiendo que será el original de la moto, vamos, no creo que sea, o a lo mejor es una Krapovic y yo no lo sé, pero no veo el anagrama. Pero bueno, la moto ya veis, tiene todas las configuraciones del mundo, ¿vale? La pantalla se maneja muy bien, la verdad que le damos este botón, ya os he dicho que va por sistema keyless y bueno, de aquí tenemos un montón de configuraciones de todo tipo, ya os digo. La moto yo no tenía pensado cogerla, he venido a hacer unas gestiones a Charandaca y Iñaki pues me ha calentado, venga, llévatela, hazle un vídeo, no sé qué, y el otro día la probé, nada, ya os digo, 10 minutos y hoy ya he andado con ella más, la verdad que llevo ya 3 horitas por ahí con ella. Y no he grabado todo, evidentemente he grabado la subida, pero bueno, yo he estado ya hora y pico con ella en mi bola, haciéndome a ella, las sensaciones, lo que me transmite esta moto, que yo os he dicho que es una pasada, y me he quedado loco. Entonces, datos técnicos, pues tendré que hacer otro vídeo
para explicaros un poco más los extras de esta moto, el funcionamiento, pero ya sabéis que estas pantallas ahora van a full, van con todos los sistemas de sistema Bluetooth. Bueno, ya os digo, yo no he toqueteado porque es que si te pones aquí a toquetear, pues a lo mejor la lío parda. Mirad, aquí sale una moto muy chula. Información de la moto. Aquí nos vienen los bares de presión. Bares de presión de la rueda delantera. Bares de presión de la rueda trasera. 2.5, 2.9 atrás. Temperatura del agua, la acabo de parar ahora mismo, pero antes he venido a 70 y algo, creo que venía. Ahora llevo aquí parado unos minutos. Tengo una autonomía de 130 kilómetros de gasolina todavía. El aceite lo tenemos a 76 grados, hace fresquito. Bueno, ahora hemos bajado 14 grados, antes estaba un poquito más, pero ya os digo, ahora ya el viento viene fresquito. Y ya os digo, tiene una piña bastante sencillita, no es la típica piña que, pues por ejemplo, una Honda Africa Twin, ya sabéis, que nos vienen ahora con una botonera llena de botones que bueno, parece eso que va a ser un avión. Aquí ya veis que esto es sota caballo de rey, es lo que me gusta mucho de estas motos, que tenemos un mando joystick, llamadlo como queráis, que es muy intuitivo, o sea que no estamos ahí, hostia, 50.000 botones, pues no, ya veis que tenemos aquí poca cosa, o sea, para echar para atrás del menú, para activar el control de velocidad de esa tecla, luego desde aquí podemos subir y bajar, y aquí tenemos atrás otra tecla para el menos, ¿vale? Para bajar la velocidad. Sí que es cierto que a lo mejor he ido a marcha con ella un rato y es cómodo, va bien, el control de velocidad, el tempomat va muy bien, como los coches, pero quizás la tecla de bajar, para mi gusto, está un poquito muy atrasada, ¿vale? Para subir va muy bien, pero para bajar la veo muy atrasada. A lo mejor es que me tengo que acostumbrar, también puede ser, pero sí que la veo un pelín atrasada para mi gusto. Bocina, intermitentes, y ya os digo, para el menú podemos bajar desde aquí. Y bueno, lo que os digo, pues ya sabéis, todos los parámetros que tiene la moto. O sea, al final, pues un montón de cosas que yo os digo. Conexión por Bluetooth, para, ya sabéis, para conectarnos con el móvil y todo este rollo. Me imagino que tendrán todas estas pijadas, que ahora vienen ya todas las motos así, con estas tecnologías que son una maravilla. A mí me encanta, la verdad. La pantalla, no sabré deciros en pulgadas. Si puedo lo pongo por aquí, pero la 890 que probé el otro día creo que eran 5 pulgadas, que está muy bien. Pasa que estamos acostumbrados en otras marcas más premium, pues a lo mejor ver pantallas más grandes. Esta es muy grande, es muy agradecida, pero no sabré deciros el tamaño ahora mismo, 7 pulgadas, 8 pulgadas. Yo creo que andará por ahí, ¿vale? Y bueno, pues lo que os he dicho. Aquí viene un pequeño compartimento también. Aquí lleva la llave keyless, que la podemos meter luego en el bolsillo. Pero aquí tenemos un pequeño compartimento por si queremos dejar la tarjeta de crédito, yo que sé, unas llaves, etcétera, ¿vale? Pues típico a las BMW Adventure también, y que me tenía aquí con la tapita y algunas otras marcas. Aquí tenemos una entrada de 12 voltios también, y seguramente que también tenga una entrada por ahí de USB, no la veo, pero suele venir. KTM suele traer 12 voltios y también suele traer de entrada de USB, que es la regla por ahí. Sistema keyless como todos, abrimos el depósito sin llave, luego se cierra automáticamente, y sabes, bloqueo, y para parar de aquí, el botón se desconecta. El cuadro es muy rápido de encender, ya veis, le damos y hace un check control rapidito, nada, ha tardado 2 segundos, 3, ¿vale? Así como por ejemplo la nueva Africa Twin, que le das y se está, ya sabéis, no sé cuántos segundos, es una locura. O sea, todo el mundo se queja de la nueva Africa Twin, la pantalla de TFT, que es que dices, coño, enciendes hasta que se reinicia, tarda un mogollón, chicos, es una locura. Pues bueno, aquí ya veis que se apaga en un plis, ya veis, 3 segundos, prácticamente 3 segundos, ¿vale? Y tenemos toda la información, lo que os he dicho, suspensiones automáticas, suspensiones electrónicas, ¿vale? Ya veis aquí, me lo ha hecho antes Iñaki, ya os digo, podemos bajar la suspensión y subir, y ya sabéis, todo el rollo de confort, off-road, sport, para lluvia, rain, todos los sistemas, pues ya sabéis que esta moto vienen a full, ¿vale? Entonces, la verdad que las suspensiones me ha dejado asombrado, trabajan súper mega bien, me ha encantado, ¿eh? Y lo que os he dicho de la altura, le damos, tenemos varias posiciones para subir y para bajar. Si queremos meternos en off-road, la levantamos hasta arriba y nos sube mogollón. Lo que pasa es que ya sabéis que yo soy más pequeñito y me cuesta llegar. Uy, tengo aquí un guante y por aquí tendré el otro. Ya os digo, hace viento, a lo mejor a GoPro no lo apreciéis, pero se está levantando un vendaval. Y me ha gustado mucho las suspensiones electrónicas, ya os lo digo, ¿eh? Podemos subir y bajar a nuestro confort. Me ha encantado, porque se llega muy bien. También estaba mirando, pensaba que no, pero también trae caballete central. Caballete y su pata de cabra lateral. Y bueno, lo que os he dicho antes también, lo que os dije el otro día de la 890,
El depósito viene aquí abajo, ¿vale? Aunque echamos desde aquí, luego va aquí en dos. Se unen dos y ya veis, el centro de gravedad es brutal, porque hace que la moto entre en curva al ir tan bajo ese peso, tanto el motor en V como el depósito, hace que la moto, yo la he metido en curvas y le he llevado alegre, y la verdad que la moto va increíble. Tiene un paso por curva brutal, como es de esperar. Estas motos, estas Maxi Trail, la verdad que van súper bien. Cualquier marca que he probado entra muy bien por paso de curva, pero esta, pues la verdad que ha dejado el listón muy alto, muy alto. Típico faro de KTM, ya sabéis. Es el típico que lo ves y ya sabes que es una KTM. Aquí no hay que dices, ¿qué viene de frente? Si ves un faro plano como este, con un color más o menos naranja, pero ya solamente viendo el plano del faro, se identifica muy bien que tenemos una KTM. Cúpula regulable también, en este caso, ¿vale? Tenemos aquí unas mariposas que la podemos bajar pues para la posición más off-road y la podemos subir hasta arriba, hasta la posición más alta, que tapa muy bien. Yo, la verdad que a mí me tapa fantásticamente bien porque, claro, soy bajito y nada, no me pega ni en el casco ni nada el viento. Al ser la Adventure, pues ya veis, un depósito, no sé cuántos litros entrarán aquí, 20 y pico litros. Y nos tapa muy bien toda la zona de las piernas, con la cúpula. Ya os digo, yo he venido ahora ruteando por ahí y la resistencia al viento es cero, o sea, va súper bien protegido. Protege muy bien, claro. Estamos hablando de una pedazo de moto con unas dimensiones brutales. Y aunque parezca tocho, me estoy con una mano, chicos, la moto, os lo prometo que se mueve increíble. O sea, es muy ligera. Ya os pondré el peso por aquí si puedo de la moto, pero no sé qué deciros, no sé qué deciros. De otras motos Maxi Trail que he probado, engaña, porque ves la moto y ya veis, chicos, con una mano estoy. O sea, no me está costando nada moverla. A ver, hay que hacer un pelín, pero que no es una moto que digas, ¡oh, que no puedo! O es que estoy yo muy fuerte, también puede ser. No, la moto se ve ágil, pero ya veis, desde aquí ya asusta, chicos. A mí estos modelos Adventure empiezan estrechitos desde atrás y de repente hace... se te abre aquí y es un paraíso. O sea, es ir como montado en una nave espacial, chicos. Me encanta. La verdad que es un modelo muy chulo, os digo, color, todo, También tenéis en blanco, bueno, hay otros tonos, así que yo os invito a que os paséis por Charandaka, en Vera de Vidasoa. Yo os dejaré por ahí en la descripción del vídeo, os voy a dejar la dirección por si queréis pasaros por Charandaka, en Vera de Vidasoa, y cualquier unidad de estas que tengan disponible estarán encantados de dejaros probar cualquier unidad de estas. Esta misma también está disponible para probar, ¿va? Vais allí, que queréis probarla, y estarán encantados de dejaros. Si queréis que vais de parte del canal Chiquigo, también estarán encantados de que vais de mi parte, ¿vale? Entonces, ya os digo, cualquier unidad, la 890, la 1290, cualquier unidad, tienen varias para probar. Estarán encantados de que os paséis y probéis, porque al final, digamos que estas motos, como te transmite, estéticamente te llama mucho la atención, pero ya cuando te montas en ella y ves la fuerza, la rabia que trae esta moto, o estas motos, yo os digo, yo he probado la 890 y la 1290, y tanto una como la otra no se puede comprar, porque aquí ya hablamos ya de muchos más caballos, pero me han encantado, os lo digo de verdad, ¿vale? Luego la versión ya con radios y tal, a mí me gusta más, la verdad. Esta es más asfáltica. Ya veis que también nos viene con neumático más asfáltico. Pero luego tenemos otra versión más la Rally, digamos, que es, pues como lo digo, tendrá un poquito más de recorrido, entiendo que de suspensión. Viene con radios más enfocada para off-road. ¿Esta también se puede meter en off-road? Por supuesto, cualquier moto. Pero ya sabéis que al final, pues bueno, no están diseñadas igual como una, digamos, más enfocada al off-road que una de estas más enfocada para la carretera. Esto es mixto, pero las podéis meter perfectamente. Luego también me ha sorprendido mucho que pensaba que iba a dar mucho calor. Mira, hoy también, la verdad que hace un poquito más de fresquito, pero pensaba que a parar en los semáforos y demás, que he estado parando, pensaba que me iba a subir más calor, y para nada, no me ha dado esa sensación de calor. Para el motorrango que lleva, viene aquí los ventiladores aquí adelante. Luego tiene unas escapatorias muy grandes, y como lleva aquí el depósito de la gasolina, que es doble, como os digo, ¿vale?
apantalla todo el calor, digamos, y no hace que se te suba hacia arriba, como en otras motos que he probado, de otras marcas, que te paras en un semáforo y notas ese calor como te sube, como te sube. En esta moto no me ha dado esa sensación, la verdad que no he notado ese calor. Tampoco estamos en agosto, con 30 y pico, 40 grados, como os digo yo, pero enseguida se nota una moto, cuando te paras ya notas ese calor. Y esta moto, ya os digo que viene muy aislada, ya veis. Ya veis qué gordita. Me encanta esta gordita, me encanta. Joder. Espero que no me diga mi mujer, si no, me va a enfadar. Pues nada, chicos, lo dicho. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que hacemos una videoprueba a mi manera. Vendrán más motos, vendrán más vídeos. Y bueno, lo que yo entiendo de la moto os lo explico así un poquito a mi manera. Luego ya sabéis que tenéis un montón de vídeos por ahí, de youtubers que os dan datos más técnicos, con otras perspectivas de la moto y gente que entiende mucho más que yo en estos modelos, porque se han empollado más la unidad, lo que os digo. Yo la he cogido así rápidamente y os estoy diciendo más o menos así pues lo que estoy viendo, pero ya veis, al final la moto va a full, pues como la mayoría de las Maxi Trails. Joder, es que ves el motor y dices, qué maravilla, Uf, qué maravilla, cómo va la KTM, tú. Si no lo veo, no lo creo. 1290 Adventure S. Impresionante, tío. Impresionante. Así que nada, yo ahora me voy de vuelta. La vamos a devolver. Con mucha pena, por supuesto. Pero estamos contentos de que nos hayan dejado probar esta unidad. Y la hayamos podido meter aquí en el canal para que la veáis. Porque la verdad que es un bellezón, mires por donde la mires. A mí me encanta, Es que me encanta. Yo es que cualquier moto que veo me gusta, pero es que, claro, aquí ya, el caramelo es un caramelo muy goloso, así que tener cabeza si cogéis una moto de estas, yo la recomiendo, por supuesto, la recomiendo 100%, pero si la compráis, ya sabéis, con cabeza, poco a poco, y vais a disfrutar de ella una pasada, porque ya os lo digo yo, que yo he estado con ella un par de horas o tres, y vamos, me queda todavía un poquito más con ella, y la sonrisa que voy a llevar a casa va a ser impresionante. Ya la llevo, ya la llevo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos. Chao, chao. Adiós. Adiós.